Estamos con el abogado Héctor Gabriel Vanegas, especialista en Derecho Penal, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, abogado. Estamos tratando de abordar desde diferentes ópticas el problema carcelario. Explíquenos usted cómo es esto de que en la cárcel nada es gratis. Bueno, pero esto es algo que ya se ha denunciado hace muchísimo tiempo. Yo personalmente lo he denunciado, creo que en este programa lo denuncié alguna vez y tuve como consecuencia que la ministra de Gobierno de ese entonces me quite la seguridad policial que me habían dado por estar en un caso profundamente mediático y que ponía profundamente en riesgo mi ejercicio profesional. Es decir, esto es algo que se sabe... ¿El caso del israelí? Sí, el caso de Oren Sheyman y Shai Dahan. Esto es algo que se sabe hace muchísimo tiempo. Teleamazonas hizo un reportaje el año pasado entrevistando a los familiares de los privados de libertad a las afueras del centro penitenciario, donde ellos decían, me cobran para un cepillo de dientes, me cobran para tener un colchón, me cobran para tener una celda. Esto no es nuevo. Sería ingenuo pensar que es nuevo. Lo que pasa es que no se ha hecho nada al respecto. Lo que pasa es que nos seguimos haciendo de la vista gorda. Lo que pasa es que creemos que con un periodicazo, con una publicación en la prensa, todo va a acabar y no va a volver a ocurrir. Pero va a seguir ocurriendo. Esto solo es el comienzo. La masacre que hubo el día miércoles fue una más de las tantas que están por venir. Y cada vez van a ser más sangrientas y cada vez van a ser más crueles. Porque al Estado no le interesa, o por lo menos no ha mostrado interés, de interponer políticas públicas reales para abordar el fenómeno, para prevenirlo, para evitar que esto ocurra. Por ejemplo, ¿qué políticas públicas? Porque parecería ser, de acuerdo a lo que yo escuché, y no lo estoy inventando, de la señora ministra de Gobierno, que no es su responsabilidad como Ministerio de Gobierno, sino solamente del SNAI. ¿Es así, efectivamente? Y el problema de las cárceles no es un problema de las cárceles. Esto es un problema de seguridad interna. Y si la responsable de la seguridad interna en este país dice que no es su competencia la seguridad interna, estamos a la deriva, no tenemos futuro. Estamos literalmente siendo conducidos en un autobús sin chofer, o con un chofer ciego, o con un chofer borracho, o con un chofer que no tiene la capacidad de llevarnos a un buen puerto, a un buen norte. A mí me parece profundamente grave lo que ha dicho la ministra de Gobierno, porque es más de lo mismo, es más pasar la responsabilidad a uno y a otro, pero dejar de entender que esto no solo es un problema carcelario. Hace tiempo dejó de ser un problema carcelario. Esto es un problema de seguridad interna. Ahora, ¿qué se puede hacer qué se debe hacer con esos 20, 25, 27 millones de dólares que vaya a situar el gobierno para atender la emergencia carcelaria? Emergencia carcelaria, está bien, era una necesidad, pero ¿qué se puede hacer para mejorar las condiciones, incluso de vida de los internos? Porque también hay que reconocer esto. No solamente es que la guerra de las bandas, esto se ha venido degenerando porque en los últimos años, y particularmente desde la época del anterior gobierno, la atención a los PPL ha sido cada vez más degradante. Este no es el primer estado de excepción que se interpone en las cárceles. Lenín Moreno expidió 2 o 3. ¿Y de qué sirvió? De absolutamente nada. La Corte Interamericana ha dicho ya resuelto, los estados de excepciones no solucionan el fondo, pueden paliar el problema. Y yo le puedo decir como abogado en libre ejercicio, penalista, que va a las cárceles cada 15 días. El día de la matanza yo estaba yendo a la cárcel a visitar a un cliente. Y no me dejaron entrar, lógicamente, por lo que pasaba, en buena hora. Pero finalmente, ¿de qué sirve el estado de excepción? De que los abogados tengamos más riesgo y más problemas al entrar. Porque ahora ya no solamente nos revisan guías penitenciarios, sino también militares. Pero a nosotros se nos hace la vida imposible ir a visitar a un cliente. Pero yo no me explico o no me hace lógica cómo es que siguen entrando armas, fusiles, municiones, con militares o sin militares. No es que se evita ni siquiera eso. La provisión delincuencial o la dotación delincuencial de cuestiones prohibidas al interior de la cárcel. ¿Cómo pasa? ¿Cómo existe esta cuestión? Tiene que ser con la venia de los funcionarios. Porque tenemos, es verdad, en Ecuador instituciones profundamente débiles. Pero es que dentro de las propias organizaciones carcelarias, los propios funcionarios son parte de las bandas, son parte del problema, porque están profundamente corrompidos. Es la única explicación que podemos encontrar al por qué sigue pasando lo que pasa. Cada allanamiento que hacen en la cárcel sacan armamento, pero parece que nos vamos a la guerra. Y a la semana siguiente vuelven a hacer allanamiento y otra vez. O es que es infinita la dotación de armamento al interior de los centros penitenciarios, o es que sigue ingresando ilegalmente todos los días y todas las semanas. Claro, y bueno, y hay casos que son palpables, ¿no? Mucha gente sin sentencia, montones de personas privadas de la libertad con la famosa, ¿cómo se llama esta prisión preventiva? Extranjeros que no tienen ni quien los defienda, gente incluso indefensa que está dentro de las cárceles, ¿no? Lo que contribuye a enrarecer más el ambiente y a dar pábulo, a que las bandas aprovechen de la situación de estas personas pues para lucrar, ¿no?
Mira, ustedes son periodistas. Yo, si los cuento, no me lo van a creer, pero hasta arquitectónicamente están mal diseñadas las prisiones en el Ecuador. Porque usted entra a un pabellón, a un patio, y tiene en el costado todos los pabellones. Y nosotros estamos acostumbrados a ver el cine norteamericano, ¿no? El abogado va con un vidrio templado, habla por un teléfono. Claro, con seguridad. Parecería seguro. Aquí usted literalmente entra al pabellón, grita el guía penitenciario, el preso tal, y usted está afuera esperando en pleno patio. En el patio. Hasta que se lo saquen. Y ahí se entrevista. Y ahí se entrevista. En el patio. Pero es que en ese mismo patio ocurren las matanzas. Imagínense, no me ha tocado todavía, Dios no quiera algún día me toque. Yo estoy entrevistándome con un cliente y empieza una matanza. Es en el mismo patio. Es decir, ya no es un problema únicamente de los internos de los centros carcelarios. Afecta a los abogados en libre ejercicio. Afecta a los familiares, porque las visitas son del mismo modo. Usted está hablando al patio. Usted está hablando con su representado, con su familiar, y al lado usted ve que pasan armados 2 personas, ¿no? También privadas de la libertad. Y ve que otros internos los están llamando a los famosos 60 para que abran pabellones, porque son quienes controlan. Claro, los capataces. Los capataces. ¿Cómo que pasan armados al lado de los abogados? ¿Sí? ¿Es normal? Es normal, es algo que todo el mundo sabe. Es decir, esto ya no le extraña a nadie. Esto es algo habitual del día a día de la profesión. Ya uno se acostumbra, ¿no? Y lamentablemente hasta lo interiorizas, hasta lo normalizas, pero esto no es normal. Hasta se hace amigo, capaz. Omar, por favor. No, Bueno, Alonso, Sacas dele. cliente. Quería empezar yo. Pero hablando de esta normalidad, que obviamente sí, la vemos también en las películas y estamos también acostumbrados a ver esta supuesta normalidad, pero no debería suceder. Entonces usted me está hablando obviamente de que adentro de las cárceles hay una cantidad de corrupción que es difícil eliminar y que si no hay políticas públicas por fuera también y que el Estado no interfiere, entonces esto no se va a acabar nunca. Y estamos en un Estado que estamos sumidos ante este tipo de delincuencia y este tipo de masacres, ¿no? Sí, porque la corrupción inicia en las más altas esferas. Claro. Yo también públicamente denuncié al anterior director del SNAI, Eduardo Moncay, porque abiertamente demostraba que era parte del problema, que era parte de esta argolla de corrupción entre bandas internos, entre bandas funcionarios, entre bandas y centros penitenciarios, y que finalmente no iba a haber una solución al problema. Cuando el anterior director también, Cobo, que recién salió antes de la masacre, asumió el cargo, anunció que iba a repatriar a 3.000 extranjeros que estaban al interior de los centros penitenciarios. Esto está en la ley. El Código Orgánico Integral Penal contempla la posibilidad de repatriar extranjeros. Ya. ¿Cuántos se han repatriado desde que dio esa declaración hasta hoy? Ni uno solo. Yo tengo 5 procesos de repatriación en curso, que auspicio como abogado en libre ejercicio. Todos están estancados y el punto medular del estancamiento es el mismo. Cuando usted lo condenan a pagar una pena, el Estado le ordena también el pago de una reparación integral, mínima, $3.000, $4.000, que tienes que pagar al Estado. Pero la gente que delinque de estratos bajos, de clase baja, No muchos tiene. por necesidad, no tienen, prefieren irse a la cárcel 3, 4 años, porque pagar no es que los va a eximir de cumplir una pena. Igual tienen que cumplir, cumplen su pena y salen, nunca se cobra ese dinero. El Código Orgánico Integral Penal contempla la posibilidad de condonar esos valores, pero no lo quieren hacer. El Estado se ahorraría mucho más condonando esas reparaciones mínimas Claro, y repatriando a los extranjeros que siguiendo manteniéndolos en una condición de hacinamiento. claro. Y ahora, pero ese es el único problema, porque estábamos hablando aquí precisamente del porcentaje. O sea, le pregunto, sé que no lo es, pero le pregunto porque hablábamos precisamente del porcentaje de los extranjeros que están en los centros de rehabilitación, ¿no? Rehabilitación, deberían cambiarle ese nombre, pero no hay ninguna. Pero hablemos también de... Privación. Sí, hablemos del tema de lo social, ¿me entiende? ¿Qué pasa también por fuera? Porque estamos viviendo, creería yo, en un estado en donde simplemente se implementan estas políticas represivas, en donde la cárcel es la única solución para como castigo para los delitos. No todos deberían ir a la cárcel, debería, creería yo, y le pregunto, haber alguna especie de justicia restaurativa, de ver qué otro tipo de mecanismos se pueden utilizar para que no todos vayan a la cárcel, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, de eso es mi tesis doctoral. Ya. Cuando la defienda se la haré llegar. Por favor. Pero básicamente, en Estados Unidos ya usted empieza a hablar, no de la justicia retributiva, Exacto. sino de la justicia restaurativa. Porque el proceso penal, en primer lugar, se olvida de un ente fundamental, que es la víctima. Es decir, ¿usted cree realmente que aquella madre de familia a la que le mataron su hijo, le basta con decir el asesino va a estar preso? Eso de ahí es ingenuo. ¿Qué más? O sea, ese hijo nunca va a regresar, por más dinero que le ponga sobre la mesa, o por más preso que esté el asesino. ¿Qué más? En Estados Unidos han hecho experimentos sumamente interesantes, donde incluso vemos que estos asesinos se sientan, víctima y victimario. ¿Y sabe qué es la conclusión que llegan todas estas estadísticas del experimento? Que lo que más busca la víctima o las familiares de la víctima es una explicación. Así es.
es una explicación. Y es que les pidan perdón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué él y no otro? Y muchas veces te encuentras con situaciones, mira, no es que era algo personal, realmente es una cuestión impresionante. Mecanismos de justicia restaurativa, que en Ecuador no se aplican, están también contemplados en la ley desde el 2014. Aplicación práctica, 7 años después, cero. Seguimos pensando, y esto va también un poco mea culpa de la ciudadanía, mea culpa también de ciertos medios de prensa, que creen que la única respuesta ante la comisión de un delito es la cárcel. Y eso está profundamente equivocado. Hace 300 años la respuesta retributiva ante la comisión de un delito era la muerte. Y cuando Beccaria publicó los delitos y las penas, diciendo, ya no podemos matar a la gente que comete delitos, hay que mandarlos a la cárcel, imagínate la revolución que esto generó en la ciudadanía. ¿Cómo que no voy a matar al que mató? Hoy en día el mismo debate deberíamos empezar a plantear, pero ante la privación de libertad, en centros penitenciarios como los nuestros, que son verdaderos centros de tortura. Son mazmorras. Claro, son centros de tortura. No hay mayor diferencia entre la penitenciaría litoral y Guantánamo. Claro, no. No hay mayor diferencia. Y ahora, es ingenuo por parte de las autoridades. Yo me desespero cuando veo, por ejemplo, al gobernador salir a decir, duerman tranquilos, ya está esto solucionado. ¿Sabe cuántos clientes me han llamado en los últimos 3 días? De que no pueden hablar o hacer contacto con sus familiares. No saben nada de sus familiares. ¿Sabe lo que es no poder saber si su familiar está vivo o muerto? Claro. ¿Usted cree que esa familia va a poder dormir? No va a poder dormir. Y sin embargo hay personas que, como lo decía Omar en la mañana, que están tuiteando y están hablando de que qué bueno que haya pasado porque son 118 menos. Eso es lo que menciona, y por eso le preguntaba lo de la restauración, porque no solo tiene que ver o beneficia de alguna forma a la víctima y a la comunidad, sino también al victimario, que de alguna manera puede encontrar algún tipo de rehabilitación en este proceso, ¿no? Y eso lo dijo el anterior gobernador, Tayán. Es decir, lamentablemente esto no es que lo dice un tuitero, una persona que desconoce o que no tiene injerencia. Y a los que yo llamo sobacos perfumados, como decía Don Buca. Lo dice las propias autoridades, los que dirigen la política pública en este país. Estamos perdidos, no tenemos norte, no tenemos destino. Yo no soy muy optimista al respecto, porque mientras no se establezca en una mesa de política pública cuál va a ser la respuesta, no va a pasar absolutamente nada. Y sobre todo que, bueno, se escriba la política pública, pero se la implemente, porque estamos acostumbrados como Estado también a leer y leer políticas públicas, pero ninguna solución, porque no se pone en las calles. Déjeme hacer la última pregunta, Omar. Por favor, porque esto... por supuesto. Por favor, y la última, y tiene que ver, tal vez lo ponga entre la espada y la pared aquí, pero yo también he escuchado a tuiteros y a generadores de opinión, entre comillas, hablando de que todo lo que ha pasado ahora con la masacre de las cárceles viene desde Bélgica, La Habana y de Caracas. Estamos hablando que ahora estamos echándole la culpa otra vez a personaje que no voy a nombrar. Estamos hablando de que esto se vuelve político en vez de que haya una solución social ante esto. Sí, pero mira que es tan absurdo, Alondra, que se niega que sea un problema de seguridad interna por parte de la ministra de Gobierno, pero que se le diga que es un problema geopolítico. Puede tener connotaciones geopolíticas, pero que está dirigido desde el exterior es absurdo. Es no reconocer que tienes un problema que ha venido acrecentándose en los últimos meses, en los últimos años, que tenías la sospecha de que podía volver a ocurrir. Porque el presidente Lasso, cuando asumió el mando, dijo, emergencia carcelaria, vamos a prestar especial atención al sistema penitenciario, porque ya habían ocurrido masacres antes. Y a mí me pareció un poco gracioso el título que pusieron en la ponencia mía. Era evitable la masacre en la penitenciaría, pero claro que era evitable, si ya has tenido masacres anteriores. Si fuese la primera, hubieses dicho, es que yo cómo iba a controlar, cómo iba a saber que esto iba a pasar. Pero ¿cuántas has tenido? Es como 6 ya. ¿O cuántas tienes que esperar tener para poder hacer algo al respecto? Yo puse el título, por cierto. No, sí, el tema es que hay gente que dice, no, es que, a ver, el coronel Cobos dio una rueda de prensa diciendo, esto es una guerra que tenemos como Estado ante unas mafias y es incontrolable. Me preocupó de por sí esas declaraciones porque ya, perdimos ya. O sea, me suena a eso. Pero el tema es que dice que eso es incontrolable, esas guerras y esas matanzas que hay entre los choneros, entre los de cartel de Jalisco, de Juárez. Por eso es que a lo mejor dice, ya es algo que tiene que pasar. Está bien, pero tú puedes hacer estadística y puedes medir cuántos están presos por haber robado un celular. ¿Cuántos están presos por haber consumido sustancias estupefacientes? Microtraficantes, que la mayoría son consumidores, no son microtraficantes ni siquiera. ¿Cuánto de este porcentaje de personas está presa por abuso de confianza, por estafa, por delitos menores, etcétera, etcétera? ¿Cuántos realmente están en una situación que no generan peligro ni a la sociedad y que por el contrario están en peligro al interior del centro carcelario? Hay esa estadística, la ha publicado el director del SNAI, no la ha publicado. ¿Por qué? Porque no le interesa. Tienen la concepción de que los privados de la libertad son la última rueda del coche y que da lo mismo un asesino serial o un violador que el que se robó un celular.
porque tenía que venderlo y ganar esos 40 o 50 dólares para llevar alimentación a su casa. Y los ponemos a todos en el mismo saco. Y de hecho yo decía, arquitectónicamente están mal diseñadas las prisiones, porque el asesino serial está junto al que robó por necesidad, al que se robó un teléfono celular. Esto no se sostiene, esto no tiene lógica. Entonces, ¿qué podrías empezar a hacer? Empezar a medir mediante estadísticas. ¿Quiénes están por delitos leves? ¿Cuáles de esos que están por delitos leves han cumplido el 60% de su pena? Porque esta Pero es otra no dicen cuestión. que la boleta de escarcelación también es otro suplicio. Mira, te voy a contar el caso del hijo de la señora que trabaja en la casa de mi esposa, Pilar. Cumplió su pena en abril de este año. Sigue preso. Por un problema administrativo todavía no expiden la boleta de escarcelación. Hemos pedido un habeas corpus. ¿Qué hace un problema mes. administrativo puede haber para mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre? Ya que la citamos como ejemplo la señora, pero esto es un caso. 6 meses. Sí, 6 meses. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un habeas corpus presentado hace más de un mes. ¿Por qué no se tramita? Porque se ofició mediante un juez constitucional al director del centro penitenciario de la Penitenciaría Litoral que remita certificado del expediente. Y no lo ha remitido. Hace más de un mes. Entonces, claro, el juez dice, yo le puedo creer, pero sin pruebas, ¿cómo acredito que su alegación es cierta? No puede. Y estos son problemas que están al interior del centro penitenciario y al interior de los jueces de garantías penitenciarias. No hay suficientes. No hay suficientes. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Porque aquí también hay otra realidad que nadie ha puesto sobre la mesa. Los famosos procedimientos de prelibertad. Son procedimientos en los que tienes que pagar un abogado. Es decir, la gente cree, cumpliste 60%, hasta saliste ya. saliste. Claro. No, tienes que iniciar un procedimiento, tienes que iniciar un requerimiento, tienes que pagar honorarios ¿Y los profesionales. defensores públicos? Ah, Pero no ¿qué? se debería demorar 3, 4 meses un procedimiento así. ¿Sabes pues. qué haría? Lo que pasa en los países nórdicos. Cumpliste 60%. No es a petición de parte, de oficio. Analizo tu situación. A ver, tienes hijos, estás casado, tenías un trabajo antes, cometiste un error, cumpliste el 60%. Chao, te fuiste. Así. Claro. Son los Expedito. directivos del centro penitenciario que evalúan eso, ¿no? Por ¿Verdad? supuesto, Claro. pero expedito. Acá tienes que esperar. Es decir, es un derecho. Es un derecho, pero Claro. aquí se hace más bien un tema. Si tú puedes pagar un abogado que te lleve una defensa por libertad, vas a salir. Pero incluso, y esto también es absurdo, tú inicias la solicitud al 60% y termina resolviéndose cuando has cumplido el 97, 98% de Claro, la pena. claro. ¿Qué sentido tiene? Esto ocurre todos los días. Oiga, pero también hay un gran problema. Se habla mucho de la prisión preventiva y creo que hay un consenso social de que se abusa de la prisión preventiva, pero seamos sinceros, aquí la Fiscalía, la General y la Provincial siempre pide prisión preventiva en todos los casos. No en todos, en los de los pobres, porque el derecho penal es aporofóbico. En los de los pobres, sustancialmente. Y esto te lo puedo acreditar, porque yo defiendo a pobres y defiendo a ricos. Y sospechosamente, cuando va mi cliente con traje y corbata, bien perfumado, la fiscalía o el juzgador decide darle arresto domiciliario, darle otra medida, que está bien, O el grillete. por si acaso, o el grillete, que está bien, pero debería ser para todos, no debería haber exclusión. Pero el derecho penal es un derecho de exclusión. Es un derecho que determina que unos tienen que estar allá porque merecen estar allá, porque nunca han tenido oportunidad de estar en otro lado, y otros no. Mejor veamos qué pasa. Entonces, esto es injusto y esto pasa todos los días. ¿Esto es lo que tenemos que controlar? Absolutamente. ¿Hay voluntad política de hacerlo? No existe. ¿Hay voluntad judicial? Yo casi lloro con la sentencia de la Corte Constitucional, con el voto recurrente de Ramiro Ávila. No tienes que ser abogado para leerlo. Pero básicamente llaman la atención a los jueces y les dice, ustedes pueden dormir sabiendo que van a mandar a un inocente preso. De verdad pueden dormir. Y aquí si haces otra estadística de todos los inocentes que están privados de su libertad, Claro. o que han estado privados de su libertad y luego se les ratifica la inocencia. Es una estadística demencial. Es una estadística demencial. Y otra cosa que no va a ocurrir, pero que debería. Cada muerto al interior de la penitenciaría representa una indemnización millonaria a las víctimas. Pero otra vez, para que la Corte Interamericana así lo dictamine, se va a requerir una defensa, un abogado. Y un proceso de unos 5 años, por Un lo menos. proceso. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, ¿va a haber indemnizaciones? No. Pero si es que esos 106 muertos, 130 creo que son, 118 confirmados. 118 de la matanza del miércoles, iniciaran acciones internacionales de reparación, el Estado quebraría. Más barato le saldría invertir en políticas de rehabilitación y de justicia restaurativa. Quiere decir que estamos, cuando usted lo ha hablado, lo de la aporofobia que tiene que ver con este odio también a los indigentes, a los pobres, etcétera, quiere decir que lo que se está generando más allá de toda esta masacre es una especie de estigmatización a esta clase social, digamos, a los pobres, porque son los que más van a la cárcel y no tienen ningún tipo de reparación, como usted lo ha mencionado, porque no hay ningún tipo de rehabilitación como debería haber.
Sí, pero la estigmatización no está empezando ahora, existió desde Claro, siempre. desde siempre. Desde siempre. Pero entonces, ¿qué se puede hacer como solución por parte del Estado para evitar esta situación de violencia? Yo lo considero que es totalmente una violencia de Estado hacia este tipo, hacia las personas, sobre Claro, todo. las consecuencias criminológicas del crimen siempre terminan hacia lo mismo. Claro. Exclusión social, Sí. falta de oportunidad, falta de empleo, falta de condiciones socioeconómicas, nulas políticas de educación. Y la consecuencia siempre es la misma. Una persona que nunca tuvo esa oportunidad, que siempre estuvo inmersa en una situación de exclusión, Sí. es más propensa a cometer crímenes. No únicamente, pero sí mayoritariamente. Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Va a terminar en un centro penitenciario. Claro. Y hace- Y en ese centro penitenciario, aunque no sea miembro de las bandas, lo terminan haciendo miembro. Sí, A las Porque- bravas. A las sí, bravas. como, Ya, no tiene, pero- como no tiene para pagar su Claro. protección, lo hacen esclavo, que ese es el término. Que se literal, son esclavos. Sí. Literalmente, esclavos. Ya, y ahora, pero también hablamos de esto de los esclavos por las bandas y por todo el proceso que tienen que pasar para por lo menos sobrevivir allá adentro. Pero hablemos también del tema de la rehabilitación y de la función del Estado para propinarle un espacio en donde haya al menos una tranquilidad y continúe este proceso de rehabilitación, que no lo hay. Recuerdo haber entrevistado a una persona privada de libertad y me hablaba que todos los días tenía dolor de estómago porque la comida era desastrosa. Y estamos hablando de que son seres humanos, sí, cometieron algún delito, pero necesitan por lo menos comer, y estoy hablando de lo más básico. ¿Cuál es el proceso que se da adentro para darle por lo menos un espacio y una comida realmente, digamos, agradable para que esta persona no tenga que estar pagando a la otra persona para comer bien? Pues, En un minuto, abogado. En un minuto. Sí. por No, favor. bueno, es que podría ir por las propias políticas de rehabilitación, porque así como habrá privados de libertad que tengan talento para ensamblar, para construcción, habrá otros que lo tengan para la cocina. Claro. Tómenlos en cuenta, participen, denles la oportunidad, denles cursos, no de cocina únicamente, de varias cosas, háganlos útiles para la sociedad. A la final del día de mañana cumplió su pena y puede trabajar en un restaurante, Ya. puede poner un emprendimiento, es decir, hay muchas alternativas, pero acá prefieren, y yo sé que desayunan los presos, desayunan un jugo malísimo, agua y un poquitito de, no sé, cuac, De algo. de fresco solo, qué sé yo, y un pan. Ese es el desayuno, ¿no? Y tenemos que estar agradecidos. Es bastante penoso, la situación de los privados de la libertad es bastante penosa, y mucho más la de sus familiares, Por supuesto. por la angustia y la desesperación que pasan todos los días de saber que sus familiares que cometieron un error están pagando una condena mucho más de la que merecerían por el ilícito cometido. Y después le dicen si murieron o no, ahí gritado con un listado. Y hay Así gente son. que aún no sabe si murieron o no. Claro. Así es. Y eso es lo Abogado más drástico. Héctor Gabriel Vanegas, nuestro invitado especialista en Derecho Penal. Que tenga usted un buen día, abogado, muy amable.